Fernando Camaño nos acompaña. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Un hombre que sabe de salud, pero también sabe de economía. Un placer tenerlo aquí de nuevo. Buenos días RD, buenos días Ángel, gracias por la invitación. Patrón, permítame María hacer la primera pregunta a Fernando. He visto un cuestionamiento muy marcado de parte del líder de Fuerza del Pueblo a los resultados de los informes que presenta el Banco Central, y prácticamente Leonel está acusando al gobernador del Banco Central o a la Junta Monetaria de ser un centro de maquillaje, como un salón de belleza que maquilla los números. ¿Por qué esta apreciación desde el sector de Fuerza del Pueblo? En efecto, la opinión que tiene nuestro líder, el doctor Fernández, lo vemos todos los días. El Banco Central acaba de decir hace unos días que el IPC al cierre de junio de este año era 9.48%. Sí. Bien. Le huyen a decir dos dígitos. Y que la inflación está cediendo. Sí, exacto. Se le agregó eso. Pero lo principal es lo que dice Ángel. Se le huye a decir que estamos ya en dos dígitos, pero hace rato. El problema es que si tú no discriminas para hacer política económica, política social creíble sobre la base de la realidad de todos los días, tú sacas lo que es la canasta familiar básica, la poca ingesta calórica y proteica que nuestra gente, con los bajos salarios que recibe, tú la mides y ese IPC está en promedio casi en el 20%. Correcto. Promedio, dije. Correcto. Que dice la ONU que 2 millones de dominicanos no tienen acceso a comida favorable. Entonces, saludable. Muchas veces se dice, no, que eso es oposición. No, mira, si yo soy de lo que opino que nosotros hemos hecho una oposición mesurada, constructiva, pero no nos ayudan. ¿En qué sentido no nos ayudan? La oposición ha sido Ángel, leve con... Todos los días vemos como en una pasarela titulares vergonzosos. Mira uno, te lo pongo como ejemplo, porque viene a colación de unas declaraciones de doña Milagro, una persona que yo le tengo afecto también. Doña Milagro tiene toda su vida predicando unas posiciones éticas y morales. Bien, pero ella es la directora. Ayer se le mandó a los periodistas. Entonces, no quieren que miren para atrás, porque ese es ahora el eslogan. No quiere que el pasado vuelva, pero es que ustedes lo repiten. Mira lo que sucede con estos bonos del año 21, que no se sabe si entre el pleito interno, porque hay un pleito interno y unas discusiones y unas diatribas que no debieran estar sucediendo en el mismo partido de gobierno, en el Gabinete de Coordinación de Política Social, que ya no es... Puede ser, exactamente. Entonces, ya no es ni siquiera Gabinete de Coordinación. El término coordinación se lo sacaron del aire. Se fue. Entonces, vemos cómo el CIUBEN lo sacan también de ese Gabinete de Política Social y lo mandan porque Miki no quería irse de ahí, sin pasarlo a economía. Entonces, desmembraron el Gabinete de Política Social. Lo traigo a colación porque no veo a la Dirección de Ética Gubernamental refiriéndose y estudiando en detalle casos como ese tan evidentes. Dice tener 70 expedientes de este gobierno, pero no salen a la luz, Ángel. Entonces, vuelvo atrás. Por eso hablamos de burbuja. No están realmente entendiendo el proceso político, social que este país está viviendo y las necesidades propias. Ustedes acaban de comentar lo que está pasando en el Consejo Nacional de Educación, cómo llevan al 19 de septiembre el inicio de clases. Es que no están pensando en la mayoría, en el 90% del dominicano. El 90% del dominicano es en pobreza media y hacia abajo. Entonces, no todo el mundo puede pagar un colegio. No solamente un colegio, un campamento para entretener a los muchachos. Los muchachos tienen ya 2 meses. Con la irresponsabilidad paterna que hay aquí, esas mujeres, la gran mayoría, madres solteras, ¿con quién dejan los hijos mientras van a trabajar en 4 meses de vacaciones? Las abuelas. Entonces, todos estos absurdos que nos dicen a nosotros, no saben gobernar. Si usted va a tomar una decisión, una política educativa, una política de protección social, usted tiene que pensar hacia quiénes y en qué condiciones materiales están viviendo. Entonces, volviendo otra vez al IPC, nadie puede creerse que tener un IPC promedio de 9.48%. Eso Valdés no
lo cree nadie, puede guardárselo ahora mismo, por razones sean que vengan de la situación internacional o interna, que mucho tiene componente interno, Claro. y tenemos que tener claro que se están haciendo cosas solo por intereses de grupo. Ejemplo, usted tiene ahora mismo una duplicación en el consumo de kilovatio hora, pero usted tiene también una duplicación en el costo de tarifa kilovatio hora. Correcto. Todo junto. Y súmele esos dos Sí, factores. el alza promedio de un 100%. Exacto. Y usted coge y le suma que no leen los contadores. No lo te leen. vienen con un histórico. Exacto. Y te vienen con un histórico falso. Porque a mí me ha llegado... ¿O se imaginan que en esta casa tú consumes tanto? Me ha llegado a mí una grafiquita muy bonita, que primero, obviamente uno las entiende, pero el gran componente Ni de nuestra idea. sociedad, ni idea tiene de ese cuento. ¿Qué piensa entonces uno? Y tiene razones, le dan razones para pensarlo de esa manera, María. Como hay tantos amagues de negocios, estamos por pensar que es que a estas entidades del sector eléctrico la están poniendo bonita y sus números para que alguien venga con un fideicomiso a administrarla. Es la única Sí, porque hay un explicación. compromiso desde la campaña, parece que hay compromisos de la campaña. No es que lo suponemos, no sabemos que los hay, de privatizar el sector. Exactamente, pero van y lo extienden. Por eso lo de la pasarela esta, que yo diría macabra de titulares. Ayer, los médicos nuestros. Seneca Eso le iba a es decir, una persona que tú puedes tener diferencias. Ahora dice pero que es del PLD, sí, incluso. No. Y un hombre que siempre atacó al PLD. Mira, Seneca nunca se le ha visto partidarismo desde mi Nunca, punto es de verdad. vista. Es de la izquierda, él es de la izquierda. Yo Yo pensaba que era del PRM. No, de la Siempre, izquierda. siempre respetaba a Rufino Senencaba como dirigente de su gremio. Se debe entender, se debe aceptar que están defendiendo los intereses de su... Para eso es presidente de la CMD. Fue ayer vejado. Se cayó incluso. Sí, pero su gente también fue golpeada. Sí. Y luego dice el gobierno que las puertas están abiertas y que Después nunca de- hay diálogo. después de- Que si hay diálogo, si quieren diálogo, lo tienen. Sin embargo, se saca una Me opinión preocupó, Camaño, que dieran una información de que hubo Falsa. una reunión falsa. que parece que Que no ni se dio. siquiera no lo dejaron. Entonces, Pero eso- ¿por no, que qué parece que ponerle, antes de la marcha se había dado ¿por una qué reunión que no ponerle se un dio? cerco tan lejos si yo recuerdo que cuando el PLD hacían las protestas o frente A al la puerta, parquecito, o en la frente al misma puerta del parquecito palacio. o frente a donde las estaba Isobe. oficinas gubernamentales. De Pero el ese gobierno lado ahí. reprocha que hagan la protesta, pero ellos están en su derecho. Esto es un país libre. Tenemos todavía Constitución libertad de lo expresión, establece. es constitucional. La pregunta es, ¿qué ellos están demandando? Lo que están demandando es que no hay la provisión No hay suficiente, medicina en el hospital. que hay un desastre en las infraestructuras de servicio en los hospitales, la red pública de salud, que es fundamental para que SENASA haga su trabajo como un ente importantísimo en la distribución de la riqueza, Sí, porque de nada, en la equidad, de nada en la sirve- justicia social. Necesita una red pública que dé los servicios de calidad. De nada Y sirve muchos se que otorgue gastaron. seguro, sí. ¿Para qué? ¿Para Pero, usarlo a sí. dónde? Veo que se gastaron años en un micrófono hablando sobre lo que el otro hacía, que ellos debían hacer, y es un desastre la red pública de CNS es salud. un desastre. así. La red pública de salud es un desastre. ¿Qué lo prueba? No tenemos el Promese tiene problemas serios. El programa de medicamentos de altos costos, problemas serios. Funcionaba perfectamente en años pasados. ¿Qué pasa? El ahí, de, doctor? el de los niños y Falta de las personas planificación. diabéticas. Tenemos casi 1000 y no están recibiendo las insulinas a tiempo, porque tú no puedes recibir una insulina hoy No. Producto tan o caro. mañana, es cuando Se te te corresponda. descontrola, exacto. Exactamente. Entonces, todo aquello que estamos viendo desde la falsedad de las estadísticas en cuanto a la inflación, tú lo vas viendo uno a uno y dices, pero es que no están viendo la realidad. De lo que protestaba Senencaba ayer, entre las cosas que protestaba, es el tema de los patronatos. Un patronato es prácticamente en este país una privatización de una infraestructura realidad. de salud Lo que pasa pública. en Plaza de la Salud. Entonces, lo quieren repetir. Entonces lo repiten con personajes que están siendo cuestionados. Entonces uno se dice, ven acá, es que están en otro planeta, están en esa burbuja
definitivamente no saben gobernar porque son temas que todos los días lo señalan. Te están hablando de que los fideicomisos son perversos. Y tú me hablas de un patronato. Prácticamente lo mismo. Con un mismo resultado. La entrega de lo que son los instrumentos para defender una población cada día más pobre. Entonces usted insiste en que el Banco Central, usted sustenta, porque usted es economista, Leonel no sabe de economía ni un coco, pero usted sustenta el planteamiento del presidente Leonel Fernández, Totalmente. del presidente Leonel Fernández, Y en ese de que se están maquillando los datos que ofrece. Y no lo maquillaban cuando él Mira, era No, presidente. ese es el problema, A María, eso que ahora voy. me queda a mí. Porque él, Ayer me hacían... No le habrá fallado a él el subconsciente, a Leonel. No, Y no, está ahí. ayer me hacían la misma pregunta. Y yo decía lo siguiente. Porque Es Valdés que Albizu era uno cuando estaba con él y es otro ahora. Yo no, entiendo eso. tú sabes O que él mandaba que Valdés Albizu maquillara. no, lo que cambió fue la realidad. Tú podías comprobar que esos indicadores, en términos concretos, sociales, de la vida de la gente, podían tener un respaldo. Pero tú no puedes decir que es un 9.48% del IPC cuando la realidad de la canasta Te está familiar dando te la está dando la cara. cara. Entonces, es el mismo Valdés, pero con otros propósitos para durar eternamente, El diablo. cumpliendo y respondiendo a intereses de la gran oligarquía empresarial dominicana. Vamos a hablar claro, no es un tema de que solamente ha hecho un trabajo para la estabilidad económica. No, es que la estabilidad económica también se muestra simplemente en números, nominativa. Pero en términos reales se ha ido degradando la confiabilidad de esas estadísticas. Eso es la realidad, no lo digo yo, lo está viviendo la gente. Camaño, ayer yo vi el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciar el aumento de la tasa de interés ¿Otra en Estados vez? Unidos, sí, ¿Otra en 75 puntos, 750 puntos lo subió. Una tasa que estaba en cero, en menos de 2 meses la han llevado a 2.50. ¿Por qué aquí Se sigue lo mismo. se le adelanta? Es saludable para la economía que nosotros nos adelantemos a la decisión, porque en algún momento ese nivel de la tasa de interés elevándose en Estados Unidos se va a reflejar negativamente en República Dominicana. Corríjame si estoy equivocado. Definitivamente que sí, lo que pasa es que encarece más el dólar. Pero vamos a trasladar un poco lo que es ahora mismo la competencia de qué moneda es la moneda de reserva de intercambio mundial. El dólar está peleando por seguirlo siendo. El yen y el rublo tienen, por otra parte, haciendo su trabajo, más dentro del contexto de todas estas sanciones por el tema de la guerra en Ucrania. Entonces, los Estados Unidos tienen capacidad de consumo interno. El gran motor de la economía norteamericana es su mercado interno. Entonces, cuando se sobrecalienta y es un tema de inflacionario o de estaflación, vamos a llamarlo así, hay una tendencia a un detenimiento, a un congelamiento de la actividad económica mundial con inflación. Entonces, procurando el Partido Demócrata en el poder, de que no se le vaya a ir de las manos a un proceso inflacionario incontrolable, están encareciendo El dinero. por eso unos puntos básicos adicionales cada cierto tiempo. A nosotros como país totalmente dependiente de la economía. Nos afectará. Nos afectará. Nosotros tenemos un DERECAFTA que nos ayuda, le ayuda a los agentes económicos a hacer negocio, mantener cierto nivel. Y dos variables importantes que dependen de la economía norteamericana, como es el turismo y como es las remesas. Corríjame, por favor. Exactamente. Especialmente nosotros en la remesa debemos cuidarla como una tacita de oro. Lo que es reserva, lo que es las remesas y lo que es el sector turismo. Porque en los demás sectores hemos visto que somos ineficientes, no crecemos y lo que se hace sobre la base de privilegiar ciertos sectores económicos. Eso está claro, clarísimo. Pero bien, ahora mismo lo que estamos viendo que hace las autoridades, lo que hace el Banco Central, lo que hace el Ministerio de Economía, por cierto, cosas, como dije hace un rato, inconcebible, quedarse con el CIUEN, cuando es un instrumento de un gabinete de política social. O sea, los propósitos de desmembramiento tienen todos apuntan a una intención proselitista, reeleccionista, y a esto voy de nuevo. Cuando yo hablaba hace un rato de aquellos bonos,
es para decirle, señores, estamos volviendo para atrás, no estamos mirando para atrás. Ese TAE, que era con cheque, en los tiempos de Doña Milagros, en el gobierno de Hipólito, ahora es con cheque de un solo pago a una población pobre, que es la misma que tiene la tarjeta de Supérate. Si eso es así, deben explicar el propósito. Porque si yo tengo un instrumento electrónico controlado por los bancos, transparente, ¿por qué yo no cargo esos 1.500 pesos ahí? ¿Por qué tengo que entregarlo en cheque, de manera personal? Para que pase lo que pasó con aquellos bonos que están denunciando la prensa, que no lleguen a un 27%, incluyendo congregaciones cristianas en esa distribución. Entonces, algo está mal, muy mal. La otra versión podría ser, bueno, pero que son nuevos. Ángel, yo te diría, ven acá, tenemos un tercio cargado en las tarjetas de pobreza. Población Bancarizada ya. Ya, bancarizada. Si yo se lo estoy dando a otra población, tú me estás diciendo que la pobreza incrementó enormemente. Sí, claro, que ya lo dicen los organismos internacionales. Porque hay 1 millón de dominicanos que están fuera de esa tarjeta. Y la otra explicación, Porque entonces, no fueron medidos, María. No fueron entonces, esa es la segunda versión, tendrías que explicar eso. La tercera, entonces, ven acá, es que estás en reelección al estilo Concho Primo. Es que estás en reelección. Es que vas a San Luis a entregar cheques como pago único. Eso le iba a decir. ¿En qué beneficia? ¿Qué nivel de pago? pobreza? O sea, ¿Qué factor de pobreza? 1.500 pesos este mes yo voy a comer, pero el mes que viene no. Lo único que tú estás haciendo con eso es afectando la dignidad. Con del eso no dominicano. compras tú 2 pan y un huevo. La dignidad son 50 pesos por día. 50 pesos, 1.500 de 30 son 50 pesos, pago único. Entonces, eso es una burla más. Eso no es política de protección social. Tenemos suficiente antecedente para decirme, mira para atrás, que esto fue lo que nosotros les dejamos a ustedes. El Gabinete de Política Social tenía Comer el Primero, tenía la tarjeta Ciudén, todo integrado y supervisado Progresando también. por Naciones Unidas. Ahora, la historia... Luego le cambiaron los nombres, vino todo el gobierno pasado, pero lo que estamos viendo funcionaba. hoy no es ni por asomo lo que ellos recibieron. Entonces, no es lo nuevo, no es el cambio necesariamente que resuelve, no es lo nuevo, lo mejor. Lo mejor siempre será lo que resulte en beneficio de los que no pueden ni opinar. Yo puedo venir aquí y decir lo que yo quiera, y ustedes, pero la gran mayoría, que tiene 15,000 pesos mensuales, y a veces menos. Tamaño, pero cuando Así yo mismo. vi, cuando No yo vi puede. esta semana encuestas de mucho nivel, oficiales e internacionales, que Luis permanece con un 71%, 82%. Por Dios, ¿te refieres al mexicano ese? Y 57 le da esa. O Ese sea, no- ahora él a ese no saca lo más conoce que nadie. ahora él saca más que cuando se dividió el PLD, que hubo la marcha verde. A que ese hubo- señor hay que preguntarle, señor, ok, usted tiene sus números. Mira, cada quien hace un saco y se mete con lo suyo, hasta con una encuesta. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede inventar los números que usted quiera, pero contrástelo con la realidad. Dígame, ¿qué ha hecho este gobierno bien que haya acumulado, que haya recaudado para sí mismo un aumento de popularidad, de credibilidad, de El manejo de la confianza? pandemia. ¿Cuál? La recuperación del ¿Cuál? turismo. Yo quiero que tú sepas que se han ¿Ah, quemado sí, premio? montones de millones de dólares de vacuna, de lo que llamaron vacuna. se van a quemar más. Óyeme, te pongo otro ejemplo. Saca 2.000 millones de pesos para prestárselo a clínicas privadas. No, yo Cuando se percibo- cae a pedazos y reinauguran el Darío Contreras de impermeabilización. Por Dios, cosas como esas te desmienten. O sea, como gobierno y como encuestador, en este caso el mexicano. No hay forma de que explique ese disparate. Sí, pero La realidad... coincide ya con encuestas internacionales que le dan el mismo 71, el segundo lugar después de Bukele, el presidente, en la aceptación. Sí, pero también como más Entonces, rico, yo percibo como papeles que en sí. Panamá, como un sinnúmero de cosas Yo que tampoco se toman en yo cuenta. percibo que si eso es así, con una oposición dividida como está ahora, y parece que la relación entre Danilo y Leonel no tiene posibilidades de mejorar En realidad no hay ninguna división. en la oposición. Déjame decirte, nosotros no estamos haciendo política sobre la base de contar con una unión
del tipo que tú señalas, porque nosotros estamos creciendo sobre la base precisamente de esa base social que creamos en el PLD. Eso es lo que le da el crecimiento a Leonel Fernández. Leonel Fernández es el líder de esa base social. Ahora hay que entender también, y leímos a Bosch muchas veces, en cuanto a cómo piensa el dominicano. El dominicano piensa por el que va a ganar. El dominicano piensa que Danilo Medina o alguno de sus delfines tiene posibilidad. No. Pero podría pensar en eso después de octubre. Perdón. Segundo, del lado del PRM, el descrédito ya lo hemos analizado aquí, de todo tipo. Ahí hay divisiones muy serias. Aunque a alguien que yo le haya dicho Tayota, luego le diga que yo soy un lambón de él. O sea, son cosas que el dominicano ve, el dominicano entiende. Puede tener la miseria, puede tener los problemas que tiene, pero esas cosas las entiende. Yo no te puedo llamar Tayota y luego decir que soy un lambón, que todo lo que tú haces está bien. Ahí hay divisiones, hay intereses. Entonces yo te pregunto, no estoy aquí para preguntar, pero voy a hacer la pregunta retórica. ¿Quién es ese que asegura el triunfo de este gobierno frente a Leonel Fernández? Hoy no se ve. Tú lo preguntas en los barrios, no se ve, no se siente, no se percibe. Del lado del PLD... Pero con una fuerza del pueblo con un 17%, 17 cuándo? No es verdad que Leonel con un 32, 34... Es que eso no es verdad. Eso se conjuga y usted sabe más que yo de estadística y sabe que cuando se haga el match, la yunta de esas informaciones... Ángel, no da para tú has preguntado de las últimas encuestas del CONEP y del sector privado. He visto algunas. ¿Cuánto te están dando? A Leonel como segundo líder del país. Muy cerca. Pero Fuerza del Pueblo en el suelo. Muy cerca. Pero En el suelo. Es que no es Fuerza del Pueblo que va a ser presidente de la República, es Leonel Fernández Reina. Vamos a estar claros. Y entonces, la fuerza del pueblo. La gran contradicción la es fuerza del pueblo es como candidato de oposición, Leonel en primer lugar y su partido en cuarto. Y entonces PLD en segundo lugar como partido y sus candidatos en tercer lugar. O sea, entonces van a tener que unirse. Pero Ángel, por favor, cuando la gente va a votar a la urna a presidente de la República, vota por el PRM. Camaño, vota por Luis. Ya no tenemos que ir. ¿Qué le parece? Si es Fuerza del Pueblo, vota por Leonel. ¿Qué le parece el aumento a 2 millones que hizo el presidente a través de Senasa para las enfermedades catastróficas? Mira, esa es una de las muchas contradicciones. Todos. Muy buena, María. Todos debemos apoyar la duplicación de esa cobertura. Bien. Nosotros no nos hemos referido en contra. Nosotros ahora, tú que me haces la pregunta, yo te diría, mira, ¿tú sabías algo? En el régimen contributivo de Senasa, desde enero del 21 a junio, a mayo del 21, digo, de este año, 22. Ha perdido en el contributivo 1.500 millones de pesos, perdido en el régimen contributivo. Y sin embargo, tú ves que gana dinero en el subsidiado. Entonces, tú dices, ¿qué pasa aquí? De un lado es un tema de subsidios cruzados, mal contabilizados. Han seguido con prácticas anteriores que no terminan de corregir. Yo fui superintendente por 8 años y 3 meses. Yo sé lo que te digo. Yo te puedo decir perfectamente que tengo los estados financieros. Entonces, ese aumento tiene un costo. Y nuestros médicos están pidiendo más procedimientos, mejores tarifas, y tú tienes que buscar de dónde pagarlo. Han dicho la gente de Senasa dónde están los casi 100 pesos por esa cobertura para la cápita. Otra cosa. Es muy buena la decisión enunciativa, pública, pero vamos a los hechos, a poner el pajarito a cantar. ¿Han dicho cuánto cuesta? Pero eso, sí, entonces eso es nada más promesa, doctor. Mira, hasta que yo lo vea, solamente apruebo el contrario. Te voy a decir algo. No hay afiliado de segunda clase. Tiene que ser al subsidiado de Senasa y al contributivo de Senasa. Claro. Y si fuese el contributivo de Senasa, tienes que ir al Consejo Nacional de Seguridad Social y hacerlo también con el resto de la población. Gracias, Camaño, Fernando Camaño, con nosotros en la mañana de hoy. Se me quedó el tema de la inversión, que es un tema que me preocupa tanto como la inflación en la República Dominicana. Será un tema a que lo veamos la próxima vez, doctor. Y el sistema previsional. Así es. Señores, gracias. Para María de los Ángeles, para mí es un gran placer haber estado con ustedes esta semana.